El poder en tus manos. Buenas noches y bienvenidos a Las Cosas Como Son. Hemos invitado a dos candidatos al Senado de la República, consciente como son ellos y consciente como somos nosotros, del poder político particular que el Senado tendrá, puesto que es una Cámara que podrá revisar y en consecuencia modificar u objetar todas las leyes que sean elaboradas por la Cámara de Diputados. Un cuerpo más pequeño y compuesto de dos partes diferentes, con votación diferente, la una que representa a senadores de todo el país y la otra que representa a senadores de cada una de las regiones de nuestro país. Tengo entendido que en ambos casos Carlos Tubino, con Fuerza Popular, y Alejandro Salas postulan por Primero Perú primero, postulan ambos para ser miembros del Senado elegidos a escala nacional y no de una región. Quisiera comenzar hablando algo que despierta naturalmente enorme interés a los electores, que es el caso Gerí. Cómo juzgarlo, cómo abordarlo, cómo resolverlo de la manera que sea menos dañina para nuestro país. Y los respectivos dirigentes de sus partidos han tomado posición sobre esos temas. La señora Keiko Fujimori ha hecho aclaraciones esta misma mañana, me parece, si no fue ayer, diciendo que si hubiese algún caso en flagrancia que apareciese, cambiarían de actitud, pero que por ahora lo razonable le parece que el señor Gerí pueda terminar su mandato hasta el 28 de julio y después que se aplique la ley, es decir, que sea investigado como corresponde. Su opinión sobre este tema, señor Tubino, usted que ha sido en general reputado por la severidad con lo que ha querido que se sancione cuando hemos estado ante funcionarios públicos, aunque sean parlamentarios, corruptos o bajo sospecha de tal. Sí, Fernando, muy buenas tardes. Un saludo especial a todas las personas que están viendo el programa. Decirle lo siguiente, yo ahora estoy, como bien has indicado, estoy postulando por Fuerza Popular al Senado a nivel nacional con el número 7. Con respecto a la pregunta que me haces, decir lo siguiente. Nosotros, en el partido, se ha tomado la decisión siguiente, basado con la fundamentación que quiero explicar. El señor Gerí, lo que ha hecho en estas visitas que ha hecho con los chinos, ha cometido graves faltas de transparencia. ¿Qué significa ser transparente? No dejes dudas de tu accionar. Entonces, él ha sido una persona no transparente hasta el momento. Y hoy día está siendo investigado tanto por los medios de comunicación, tanto por la Fiscalía, el mismo Congreso, para determinar si atrás de estas faltas de transparencia hay hechos flagrantes de corrupción. Entonces el partido ha sacado un comunicado en el cual indica que el partido, ante estos hechos iniciales, su posición es no impulsar una vacancia. Ya hemos tenido 3 presidentes en un periodo de 5 años. Y entonces estamos frente a un proceso electoral que ya se nos viene encima, 2 meses, y entonces hacer cambios ahora, la imagen del Perú en el exterior, realmente eso nos preocupa muchísimo. Y lógicamente dejamos la puerta abierta para si efectivamente se certifica que hay actos de corrupción, entonces inmediatamente nosotros cambiamos de posición. Muy bien, tomamos nota entonces del distingo que ha hecho usted entre actos no transparentes y actos propiamente de corrupción. Si se produjese alguna confirmación de lo segundo, sostiene usted como Keiko Fujimori que la actitud del partido sería diferente. ¿Qué piensa usted sobre este tema, señor Alejandro Salas? Bueno, que Gerí debería estar un minuto más en la presidencia de la República. Los actos que ha cometido son actos, por supuesto, que no solamente lindan con el marco de dejar la transparencia a un costado, sino es una manera directa de establecer tráfico de influencias. Ese señor chino, o ese chino, el tío Johnny, no era solamente el dueño de un chifa.
es una persona que tiene intereses con el Estado, es proveedor del Estado peruano y maneja lobbies con distintas empresas chinas. El señor Gerí fue en el Congreso vicepresidente de la Comisión Club de la Construcción de las Empresas Chinas, que se negaron pues a investigar como se debería investigar, pasaron por alto y por agua tibia todas estas investigaciones y simplemente las pasaron al archivo. Entonces estamos viendo una situación que, por supuesto, más allá del campo de la transparencia y del actuar de un mandatario, Gerí es un encargado de la presidencia, es un congresista más y está siendo protegido por las fuerzas políticas que dominan el Congreso. ¿Es un congresista más? ¿O hay una particularidad en la medida en que ha prestado juramento como presidente? Es un congresista más que su curul lo está esperando, porque hay una ley que dice que el congresista que asume la presidencia, su curul lo espera. El accesitario no asume. ¿Quién es el accesitario de Gerí? Es quien te habla. Hay una ley que así lo dice. Entonces, si a él lo tienen que censurar porque es el camino correcto, él regresa a su escaño. Él no deja la presidencia. Por eso cuando se hablan del tema de vacancia o censura, acá el tema es la censura en la mesa directiva, no es la vacancia. Como usted sabe, hay muchos constitucionalistas que consideran que él tiene que ser tratado como jefe de Estado. Ahora bien, ¿desde cuándo conoce usted al señor Gerí? Yo lo conozco al señor Gerí aproximadamente desde el año 2015, 2016 aproximadamente. 2015, 2016. Así es. Eso hace bastantes años, hace 10 años. Más o menos. ¿Y de cuándo tuvo sospechas de que quizás no era un hombre transparente y que además era un hombre indelicado para perseguir sus intereses? Por entonces tenía 28 años. Él fue funcionario en el gobierno regional de Ancash con un gobernador regional de apellido Morillo, que terminó tras las rejas. Como varios de sus sucesores. Gerí fue investigado también, digamos, en ese gobierno regional. Asumió un cargo cuando no tenía los créditos para poder asumirlo y fue investigado por muchos otros hechos más. Entonces ahí ya empezaron a salir ciertas dudas respecto de su accionar, de su actuar, y que hoy en día, digamos, con una serie de denuncias que viene, porque lo que ha pasado con el tema del Chifagate no es algo que recién se le aparece a Gerí. Él ya tenía una serie de denuncias, inclusive por haber sido presidente de la Comisión de Presupuesto, en donde empresarios o privados han venido a decir que, por supuesto, para que se aprueben presupuestos para determinadas regiones han habido, digamos, dádivas de por medio, ¿no? Esas denuncias han sido inclusive públicas. Entonces, ya no está usted en Somos Perú, no. que es el partido de Gerí, aunque no es el presidente, lejos de eso, de ese partido hay una jefa ahí, diferente que él, ¿no? Ahora usted está con Perú Primero, fundado por Vizcarra, Mario. Pero Martín Vizcarra postuló al Congreso y es gracias a sus votos que Gerí pudo entrar como accesitario, de la misma manera que usted iba a ser accesitario de Gerí. ¿Cómo ha sido esa relación entre Vizcarra, usted, Gerí, habiéndonos usted dicho que ya tenía dudas sobre Gerí de hace 10 años? Por supuesto. Mira, el comportamiento de cada persona es absolutamente, digamos, cada persona es responsable de manera personalísima de sus actos. Y por haber un grupo de personas, uno no puede dejar de lado sus convicciones o sus propias aspiraciones. Creo yo que Martín Vizcarra en las elecciones generales pasadas fue invitado por Somos Perú, ¿no es cierto? Yo sí era militante del partido, ¿no? Luego de ello, el partido, dentro de un marco de gobernabilidad, me pide asumir ser ministro. Y en el camino la bancada tuvo un comportamiento que no era un comportamiento ligado al campo democrático de tratar de poner paños fríos. Y bueno, termino yo renunciando al partido y a Martín Vizcarra, con quien nos une una amistad, fundador del partido político Perú Primero, me invita a participar en el partido y por supuesto avanzamos en este proyecto juntos, ¿no? Usted se presenta como una persona severa contra un presidente en ejercicio que ha cometido errores y quizás delitos. Pero el candidato de ustedes, Mario Vizcarra, no parece muy severo, puesto que está anunciando que él preconizaría el indulto de su hermano Martín, pero también del señor Toledo, del señor Humala y del señor Castillo. Lo que ha dicho Mario exactamente ha sido que él tendría que guiarse por el campo y el esquema de la Comisión de Indultos que depende del Ministerio de Justicia y sobre la base de eso poder evaluar estos indultos. Habla del caso del señor Toledo, que al ser un caso ya de un adulto mayor, un anciano con problemas de salud, habría que evaluar realmente cuál es su condición y si merece o no merece morir en la cárcel, ¿no? Igual sobre el caso, por ejemplo, de Martín Vizcarra, a Mario no le queda la menor duda de que Martín Vizcarra es inocente y que está llevando una carga, digamos, de un proceso judicial que se ha politizado, que el día de hoy la
le ha quitado la libertad y también le ha quitado un riñón. Entonces, de una u otra manera, bajo ese contexto, Mario, lo que dice es: yo me voy a permitir evaluar lo que diga la Comisión de Indultos del Ministerio de Justicia, y hace un punto aparte, dice: no me queda la menor duda que mi hermano es inocente, pero que me lo diga la Comisión de Expertos que puede evaluar esto, ¿no? Muy bien, hablemos entonces sobre China, puesto que parte de lo que está en juego acá es las relaciones del Estado peruano con esta gran potencia asiática. No solamente relaciones en sí mismas, sino la mirada que hay sobre nosotros. Porque lo que trasciende a la prensa extranjera es que el jefe del Estado del Perú probablemente estaba en negocios oscuros con una persona vinculada a la embajada de su país. ¿Cómo reacciona usted esto, habida cuenta del esfuerzo que ha hecho el Perú y algunos almirantes para garantizar que el puerto de Chancay responderá a las mismas condiciones de soberanía que tienen otros puertos como el Callao? Y hemos tenido varios almirantes retirados que han sido los gerentes generales de ese proyecto que se ha hecho en parte con capital chino para mantener unas relaciones equilibradas con ese país. Efectivamente. O sea, acá lo que hay que tener también en cuenta es que el presidente de la República es el que conduce las relaciones exteriores del Perú. Y entonces, hoy día vivimos y todos sabemos lo que sucede en Estados Unidos con el presidente Trump, las políticas que está llevando a cabo. No han mirado los Estados Unidos con buenos ojos el puerto de Chancay. Se han generado una serie de especulaciones que no son reales, porque es inversión privada china la que tenemos en el puerto de Chancay. Y al final, sí, el Perú tiene que hacer en su diplomacia, y lo viene haciendo, un equilibrio entre las rivalidades que tiene Estados Unidos con China y viceversa, China con Estados Unidos. Y lo que es ahora la llamada doctrina Monroe, ¿no? Que así se ha bautizado, la doctrina Monroe, en la cual los Estados Unidos están mirando nuevamente a América Latina en prioridad, cuando nos tuvieron abandonados muchísimos años. Se dedicaron a guerrear en el Asia, ¿no? Afganistán, en Irak, etcétera, y América Latina ni de soslayo nos miraban. Ahora ha habido un gran cambio en ese sentido. Entonces, el Perú sí tiene que tener muchísimo cuidado diplomático para mantener un equilibrio entre estas dos potencias con rivalidades mundiales y ahora específicamente en América Latina. Muy bien, hablemos con usted sobre otro tema, excepto que quiera hablar también sobre este tema internacional, porque yo quería conocer su opinión sobre parte de lo hecho por el Congreso durante los últimos casi 5 años, es decir, cuando cumpla los 5 años, que son las llamadas leyes que favorecerían el crimen y la delincuencia. ¿Existen esas leyes? No me cabe la menor duda que, por supuesto, o sea... ¿Cuántas son? ¿Cuáles son? Mira, Fernando, tratando de perfeccionar algunos vacíos que tiene el Código Procesal Penal, han tratado de llenar esos vacíos, pero yéndose un poco más allá. Yo te pongo un ejemplo para que la gente nos pueda entender. Ahora, para allanar un inmueble donde hay un campo de criminalidad ya evidenciada, hay que preguntarle a quien va a ser allanado si está su abogado o no está su abogado. Sí. ¿No es cierto? Y si dice no, voy a llamar a mi abogado, hay que esperar que venga el abogado. Mientras que llegue el abogado, la Constitución te dice que uno tiene derecho a un abogado de libre elección. Si tengo un abogado particular, está viniendo. Imagínate que ese abogado demore 2 horas en llegar. Todo lo que desapareció en ese inmueble, ¿no es cierto? Ahora, te dicen, pero hay un abogado defensor público que está en estos momentos en grato de allanamiento que lo va a atender. No, yo quiero un abogado privado. El defensor público que me estás poniendo no ingresa. ¿Cómo esa norma no va a favorecer a la criminalidad? Y eso es algo que es importante que la ciudadanía lo entienda en un lenguaje absolutamente sencillo. Por supuesto que lo hay. Los plazos de la investigación también. El Ministerio Público es sabido todo lo que pelea, ¿no es cierto?, por tener un mejor y mayor presupuesto para poder desarrollarse. No lo tiene. Hay despachos fiscales en donde los expedientes están absolutamente acumulados y sin recursos humanos para poder gestionarlos. A eso le recortas el plazo de las investigaciones, con el sobretexto de que las investigaciones no pueden ser eternas. No, es cierto, las investigaciones no pueden ser eternas, pero el Código Procesal Penal ya te establece un mecanismo, que es el control de plazos. Ha mencionado 2 temas, entonces, señor Tubino, usted cuando era congresista se hizo la reputación, repito, de un hombre que no hacía concesiones.
garantistas, entre comillas, como ha sido en el espíritu de algunas de estas leyes, que tienen que ver con el detenimiento preliminar, también, por ejemplo, con los plazos de prescripción, por ejemplo, que además beneficiaron tan rápidamente al presidente de ese momento en el Congreso, el señor Alejandro Soto. ¿Qué piensa usted sobre las leyes que nosotros deberíamos cambiar para reforzar la lucha contra la delincuencia y la criminalidad? Bueno, acá lo que hay que tener claro es que estas leyes se han hecho para evitar los excesos que se han visto, y no solamente han sido públicos, sino hemos estado observando, en la aplicación de estas leyes, que hoy día se les mal llamadas procrimen. Yo rechazo ese apelativo. Pero, por ejemplo, lo que nos ha descrito el señor Salas respecto del allanamiento, ¿no es algo que favorece a priori a las personas que están bajo sospecha grave de manera tal que la justicia autorice que la Fiscalía lleve a cabo con la policía un allanamiento? Mira, el allanamiento sí, ok, pero si nosotros miramos lo que se ha estado haciendo últimamente con los allanamientos, es un abuso. O sea, hemos visto allanamientos, la verdad que ya un exceso. Antes veías tú un allanamiento una vez a las 500, ahora es cada rato. Pero no es porque hay más corrupción y más criminalidad. Bueno, también puede ser que ese factor exista, pero yo insisto, por ejemplo, yo también quiero mencionar, sí, como el señor Salas ha mencionado algunas leyes, o una ley, por ejemplo, en la ley 3175.1, plazo de prescripción, sí, de delitos penales. Entonces, estos tenía que ponerse un tope para evitar que se prolonguen indefinidamente. Nosotros, por ejemplo, del personal que luchó contra el terrorismo, tenemos todavía el caso del Frontón de un hecho de hace 40 años. Y eso también salió la ley para reconciliar el Perú, la ley de delitos de lesa humanidad, que considerados de esa manera, pero que han prescrito ya, porque el Perú firmó la Convención de Roma, la firmó en el año 2002. Y entonces, que nosotros sigamos con este tema es injusto. Y así también se ve, por ejemplo, yo menciono otra ley, por ejemplo, la ley relacionada sobre la extinción de dominio, a fin de perseguir a las personas que son capturadas, por ejemplo, con las manos en la masa, en narcotráfico, lo que fuera. Pero se llegó al exceso de que si yo soy, por ejemplo, el propietario de un bus y ahí se capturó a un delincuente con narcotráfico, y entonces yo termino con mi bus en extinción de dominio. O sea, por favor. De acuerdo. Señor Salas, el señor Tubino ha hecho referencia a 4 leyes y sostiene que no han existido en este Congreso leyes pro crimen. ¿Qué cosa contesta usted específicamente a aquellas a las que se ha referido? Primero que el tiempo no es impunidad. Yo creo que de una u otra manera la prescripción sí es totalmente una figura procesal que permite a un investigado o un imputado poder decir prescribió, se acabaron los plazos, ya deja de investigarme. Creo que hay delitos o consecuencias de delitos que ameritan ser, por supuesto, digamos, evidenciados y juzgados por el bien siempre de una sociedad. Yo creo que la impunidad nunca va a ser un buen mensaje para una sociedad que quiere vivir en paz. Eso como primer punto y como primera referencia. Después, en el marco de la extinción de dominio, claro, existen situaciones en las cuales el sistema de justicia tiene que garantizar, digamos, como sistema, el tema de que el Estado va a ser resarcido de una u otra manera respecto a situaciones que se evidencian fundamentalmente de campos que van ligados a la alta criminalidad o al crimen organizado. Llámese narcotráfico, ¿no es cierto?, por ejemplo, y otros delitos otros delitos conexos que de una u otra manera hacen que el Estado tenga que ver la forma de cómo va a ser resarcido. Entonces, acá encontramos, y te lo dije en un primer momento, Fernando, que utilizando algunos campos justificativos del Código Procesal Penal que sí necesitaban ser perfeccionados, esto se ha ampliado con la finalidad de poder de una u otra manera tergiversar el campo de el propio ejercicio de defensa que puede tener un ciudadano, favoreciendo a aquellos ciudadanos que hoy, ¿no es cierto?, cometen actos criminales que van a ser, y te lo vuelvo a repetir, van a ser allanados y tienen todo el tiempo del mundo para esconder todo lo que se va a allanar. Más aún, si quienes han hecho estas normas son
aproximadamente 77 congresistas que están investigados y cuando dejen el fuero parlamentario seguramente recurrirán a estas leyes que ellos han aprobado con la finalidad de poder obtener ventaja. El tiempo corre, lamentablemente, y las palabras finales le corresponden al almirante Tubino, candidato, repito, de la Fuerza Popular. Yo quisiera que nos cuente algo personal. ¿Cómo es que se ha animado usted de regresar al fuero parlamentario después de 5 años de haber mantenido una prudente distancia de ese mundo de todos los días, ¿no? Sí, efectivamente. Muchas gracias, Fernando, por plantearme esta pregunta. Yo decirles que soy ya una persona mayor, pero sí siento que con la gracia de Dios estoy en buen estado de salud y que todavía puedo aportar a que nuestro país tenga un futuro mejor. Tenemos una buena constitución, no se han ejecutado los presupuestos en la forma como debería haberse hecho para que la población tenga mejores condiciones de vida. Y entonces al final somos conscientes en Fuerza Popular que el Perú necesita orden. Y por eso nos hemos bautizado en esta campaña como la Fuerza del Orden. Queremos poner orden en el Perú. Y para eso te pido a ti, ciudadano que nos ves, que en el 12 de abril, mire bien, yo por lo menos puedo, y no me gusta hablar de mí mismo, pero sí puedo decir que tengo 51 años de servicio al Estado limpio. Y soy una persona derecha, con coraje, con experiencia, y sí puedo aportar en el Senado que se necesita gente con experiencia. Se ha olvidado decir que es el número 7, ¿eh? Hace falta saberlo. No, pero... De la misma manera que le pregunto al señor Alejandro Salas, ¿con qué número está concurriendo usted bajo los colores de Perú Primero? Perú Primero, cuyo símbolo es el número 1, que representa que el peruano está primero, ante todo. Es el símbolo que hay que marcar. Yo voy al Senado Nacional con el número 3. El número 3. ¿Quién es el primero? Mario Vizcarra es el Mario número. Vizcarra, el propio candidato presidencial. ¿Y sí, segundo? Sí, la segunda es la señora Miriam Morales. Miriam ¿no es Morales, cierto? Que fueron funcionarias de Martín Vizcarra, así es. El número 3 es quien te habla. De acuerdo. Y nada, y simplemente, Fernando, agradecerte la invitación. Por favor, al revés. Y un gusto poder verlos discrepar de posturas políticas contrarias, que tienen ya una cierta tradición de hostilidad, pero hacerlo de una manera razonable y educada y respetuosa hacia las posiciones de los demás. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Fernando. Que tenga usted y usted, señor Salas, una carrera política, una campaña política transparente, limpia y democrática. Y que gane el mejor, naturalmente. Así es, Fernando. Muchas gracias. Buenas noches a ustedes dos. Vamos a hacer una pausa y retomamos las cosas como son. El poder en tus manos.